Bueno, pues lo que vamos a tratar hoy es algo que ya David nos ha adelantado un poco también. Tiene que ver con lo que David nos exhortaba esta mañana, ¿no? Que es lo de la reunión, ¿no? El dedicar tiempo al Señor, ¿no? Y aunque en principio, cuando empecemos a hablar de este personaje, no veamos la conexión directamente, la vamos a ver cuando profundicemos en su mensaje. Básicamente el personaje que nos trae hoy, había pensado incluso leer un libro de la Biblia entero, ahora mismo, y no quiero asustar a nadie. No sé si terminaré haciéndolo, pero por lo menos la mayor parte y poder ver cuál es el mensaje que este profeta del Señor tenía para su pueblo y el propósito sobre todo de esa palabra que tenía para ellos, ¿no? Incluso para decirles cosas que no eran precisamente agradables, porque dicen que lo cortés no quita lo valiente, pero el Señor no tiene que pasar por ahí, nos puede decir las cosas directamente y tiene derecho a decirlas, y a veces en la escritura, cuando habla con su pueblo, es muy duro en algunas afirmaciones, y lo vamos a ver, y también a la vez es necesario. Incluso a veces Dios pues toma medidas que no son fáciles, pero igualmente son necesarias y son con un propósito, ¿no? Dios no es un Dios vengativo y que Él quiera causarnos ningún tipo de mal, ni tampoco hablarnos duramente para hacernos sufrir, sino para hacernos ver la condición en la que estamos, ¿no? Y eso es justo donde estamos aquí. Bueno, el profeta es Ageo. Ageo además es el profeta conocido como el profeta del templo, ¿no? Es el que exhorta al pueblo de Israel a reconstruir el templo, ¿no? Y claro, puede parecer algo simplemente superficial eso de reconstruir el templo, ¿no? ¿Por qué reconstruir el templo? ¿Qué necesidad de reconstruir el templo, ¿no? Pues hay un propósito en que el templo sea reconstruido, ¿no? Y no es precisamente para que Dios se vanaglorie de un gran edificio, ¿no? Incluso tercos que somos los seres humanos, más de una vez hemos confundido el edificio con el verdadero propósito de Dios, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, Ageo, pues junto con Zacarías y Malaquías, pues son los tres profetas que hablan al pueblo después del cautiverio de Babilonia, ¿no? Y concretamente, pues Ageo y Zacarías pues son contemporáneos y empieza pues su ministerio pues 16 años después del retorno de los judíos a su tierra, a Jerusalén, y lamentablemente en ese tiempo, pues el propósito o la misión que tenían, pues la tenían paralizada por completo, ¿no? Paralizada hasta el punto que en esos 16 años tenían que haber construido algo y no lo han hecho, pero el periodo se alarga, ¿no? Y llegan a ser incluso pues prácticamente 18 años al final, el tiempo que pasa hasta que el templo va a ser reconstruido, ¿no? ¿De dónde les venía ese mandato, ¿no? De reconstruir el templo, ¿no? Pues curiosamente, el rey que ordena reconstruir el templo no es un rey de Israel ni un rey de Judá, es Ciro, el rey de Persia, ¿no? El que mediante un decreto y tocado el corazón de este rey pagano, ¿no? Pues ordena pues, que el pueblo de Judá pues, vuelva a Jerusalén con el mandato, ¿no? de reconstruir el templo, ¿no? Por ejemplo, en Esdras 1, del 1 al 11, ¿no? Pues tenemos ese mandato, ¿no? Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reinado, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
Bueno, incluso, pues dice más adelante, por no leer mucho más, que devolvió los tesoros robados del templo y todo, y se fueron con todo, con esa misión, y parecía que además estaban muy animados, ¿no? Tenían el ánimo de emprender esa misión, ¿no? Además, después del cautiverio y de todo, pues poder volver a su tierra y recuperar su identidad, y el templo es una parte importante de identidad del pueblo judío, en este caso ya Judá, ¿no? Pues parecía que iban pues muy entusiasmados, ¿no? Pero el entusiasmo les va a durar más bien poco, ¿no? De hecho, se encuentran pues, con oposición pues, con pueblos cercanos, ¿no? Y dice, de hecho, que incluso el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara, ¿no? Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, ¿no? O sea, tenemos el decreto de Ciro y luego además, por si fuera poco, Darío le da continuidad a ese mandato y no lo revoca, ¿no? De hecho, se mencionan hasta 3 reyes de los persas que mantienen la intención la intención activa de reconstruir el templo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poco cuál es el mensaje de Ageo, ¿no? Que dio al pueblo en el momento en que ya pues ellos abandonaron y dejaron, porque 16 años, 18 años es mucho tiempo, ¿no? Y parece que ellos ya estaban en otras cosas, ¿no? Y eso es justo lo que Ageo pues les va primero a exhortar, pero también pues a señalar, ¿no? Esa especie de desvío de su camino y de dedicarse a otras cosas que no era la misión que tenía, ¿no? Dice así, ¿no? Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no mi pueblo dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues ya sabemos en qué otras cosas estaban, ¿no? Adornando, reconstruyendo, y cuando decimos artesonadas no es solo hacer una casa sin más y darle estabilidad, sino ya adornada, hasta el más mínimo detalle, entretenidos con ello, y olvidado completamente el mandato del Señor, que es el que venía a través del rey de Persia, ¿no? Pero que era mandato del Señor, ¿no? Y dice, sigue diciendo Ageo, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Fijaos que David ha mencionado lo de meditar, y Ageo precisamente lo de meditar no lo dice una vez, ni lo dice 2, ni lo dice 3, casi que lo dice 4, me parece contar. Entonces, no parece poca cosa o no parece poco útil, pues cuando uno está en una situación, o mejor dicho, cuando uno está consciente de una situación que debe cambiar y que además por su extravío, por ir por otros caminos, pues muchas veces ni nosotros, ni aquí tampoco el pueblo de Judá, pues eran conscientes de ese extravío, estaban ya entretenidos en otras cosas, ¿no? Pero había unas señales importantes en su situación que aquellos no estaban atendiendo. Y mientras que ellos estaban artesonando sus casas y edificando y poniendo detalles en sus viviendas, estaba sucediendo algo a lo que no estaban prestando mucha atención. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Pues lo dice en el versículo 6, dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y vuelve a decirle,
Ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Cuál es vuestra situación? ¿No? ¿En qué situación estáis? Si es que nada os sacia, nada os satisface, no ganáis lo suficiente, no se produce. Luego veremos que también los campos y todo pues no estaban dando su producto, había plagas, había mal temporal y al que tiene que cobrar un sueldo no se le paga o se le paga mal. O sea, las cosas van mal. Las cosas van mal y no os habéis dado cuenta. ¿Te has dedicado a arreglar tu casa? O sea, ¿no has visto alguna señal de que las cosas no van bien? Pues en el versículo 17 pues lo dice, ¿no? Meditad en vuestros caminos. ¿Qué está pasando? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo os sentís? ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Lo habéis meditado? ¿Lo habéis reflexionado? ¿No? Y ahí viene la exhortación en el 8, ¿no? Subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y sigue diciendo lo que hemos dicho antes, ¿no? Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo os lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿No parece lógico que si las cosas van mal y yo mismo lo hago? O sea, si a lo mejor pues no estoy muy animado y las cosas van mal, yo me encierro en mi casa, ¿no? No tengo ganas de ver a nadie. Bueno, pues me voy a mi lugar donde tengo seguridad, ¿no? Mi lugar de confort, que se dice, ¿no? Mi espacio de confort, ¿no? Y sigue diciendo en el 10, dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Cuál es la causa de que las cosas van mal? Las cosas van mal porque os habéis descuidado, os habéis confiado. No habéis atendido a las prioridades espirituales y a vuestra relación con el Señor, ni le habéis obedecido. O sea, ¿qué esperabais, no? Que fueseis prosperados. O sea, ya no se trata de que Dios, desde luego, interviene para que ellos se den cuenta de la situación en la que están, qué es lo que está haciendo el Señor. El Señor no está fastidiando al pueblo sin más, pero está la mano del Señor, lo dice claramente, ¿no? Llamé a la sequía sobre la tierra, ¿no? Y dice en el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y podríamos decir, y menos mal, ¿no? Que por lo menos temieron, ¿no? Ya hace falta anunciar o decir, ¿no? Que el pueblo no era consciente y de repente pues tiene temor. Claro, recibe la palabra del Señor, recibe el mensaje del Señor y toma conciencia. Los gobernantes, el dirigente religioso empiezan a tomar conciencia. Y dice, además, esa toma de conciencia pues le da una fecha, la palabra, ¿no? Dice en el versículo 15, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, ¿no? Esos 2 años que habían pasado, ¿no? Bueno, vamos a tomar nota de las fechas, no de esta fecha, sino luego hablaremos de las fechas, ¿no? De lo importante que es tomar decisiones y ponerles a lo mejor un punto de partida, ¿no? Que puede ser una fecha, ¿no? Como esta, ¿no? Bueno, pues el gobernante Zorobabel, que además había nacido en cautiverio de Babilonia, ¿no? Entonces, en ese cautiverio en el que había nacido, pues tenía hasta un nombre babilonio. De hecho, cuando yo leía Zorobabel, pues no suena muy, muy judío, ¿no? Ni suena muy israelita. Pues volví a hablar a Zorobabel, ¿no? Ageo, ¿no? Y dice ya en el capítulo 2, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo,
Habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Es decir, todos o muchos, el pueblo de Israel también, el pueblo de Judá ahora también, pues mira atrás y dice: mira qué glorioso pasado teníamos, mira qué templo tan glorioso que tuvimos, y ahora pues no tenemos nada, ¿no? No tenemos nada. Y claro, si pensamos y nos quedamos en el pasado, pues no vamos a poder tener visión de futuro, ¿no? Y eso es lo que les estaba pasando al pueblo de Judá. Estaban incluso ensimismados, es un esfuerzo demasiado grande, nos lo están poniendo muy difícil, lo tenemos todo en contra. Y encima, además, es que como me pongo a pensar en cómo eran las cosas antes, pues me desanimo por completo y directamente no hago nada. ¿Qué hacemos entonces? ¿No? Pues también reciben un mensaje de Ageo aquí, ¿no? Directamente al gobernante, ¿no? Le dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. David hablaba de lo del ánimo antes, ¿no? Efectivamente, pues estamos a veces abrumados, ¿no? Por nuestra agenda nos abruma, a veces más que nos abruma, nos aplasta, ¿no? Y si además pensamos en que el objetivo, como tenga que construir un templo como el de Salomón, pues no lo veo. Solo hay puesta una piedra, ¿no? Solo hay puesta una piedra. ¿Cómo yo voy a poder imaginar una gloria mejor de la que hubo entonces, ¿no? Y sigue diciendo: cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Y ahí está la clave. O sea, no estamos solos. El mismo que tiene el poder de que las cosechas se estropeen, de que los cielos no den su agua o que lleguen plagas, es el que te va a acompañar en ese trabajo que te parece prácticamente imposible o lo ves tan a largo plazo que no eres capaz de pensar cómo yo voy a poder siquiera empezar. Aunque hay un proverbio, no de la Biblia, pero que dice que empezar es la mitad, ¿no? Muchas veces nos abruma la tarea y luego el hecho mismo de ponerte a hacerla, pues ya es mucho, ¿no? Pero necesitas el impulso, ¿no? Y dice el Señor que Él va a poner su voluntad. O sea, que no es tu voluntad, es la voluntad del Señor la que te va a mover para enfrentar esa tarea. ¿Y por qué Él lo va a hacer, no? Pues dice el Señor, el versículo 5, dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Que he estado ahí siempre, dice el Señor. Que las promesas que hice se mantienen. Que os estoy acompañando desde que os saqué de Egipto y no he dejado de hacerlo. Que las promesas que hizo entonces el Señor son las mismas que siguen vivas hoy. Y dice así Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado, que es aquí una vez un apunte a esa promesa que se extiende hasta el Señor Jesús, ¿no? Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿De verdad cualquier tiempo pasado fue mejor? ¿Acaso el futuro no puede ser aún mejor que cualquier glorioso pasado que podamos imaginar? El Señor no puede mejorar lo presente o lo pasado. Dice el Señor que sí puede hacerlo.
Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. ¿De acuerdo? Tenemos al Señor de nuestro lado, pero también el pueblo tiene que estar dispuesto a escuchar cuán infiel ha sido, cuán se ha apartado del camino, y las palabras que vienen después son palabras muy duras, muy duras. Y además mete pues el dedo en la llaga, porque a los judíos hablarle de cosas impuras, o a los israelitas hablarle de cosas impuras, pues no es precisamente algo que era agradable para ellos, ¿no? Ese escándalo para los judíos, ¿no? Hablar de tocar o pensar en cosas que sean impuras, ¿no? Por cultura, ¿no? Pues les dice así, dice, a partir del versículo 10 del capítulo 2, dice, a los 24 días del 9º mes, en el 2.º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, y lo que viene no es bueno. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y yo me imagino a ellos diciendo, no, 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 claro que no. No. Así casi temblando, no, 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 no. Y dijo Ageo, ¿y si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna de estas, será inmunda? Y yo me imagino lo mismo, no, inmundo, seguro, vamos, ni me lo planteo, que sí, que es inmundo. Y respondió Ageo y dijo, este es el pueblo o esta gente delante de mí. Señores, sois inmundos. Señores, estáis podridos. Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda la obra de sus manos. Hombre, si tú eres inmundo, pues lo que produces, pues también lo es, ¿no? Algo puede explicar el por qué pues, las cosas no iban bien, el fruto de la tierra no se daba, ¿no? Y toda obra de sus manos se corrompía, ¿no? Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Otra vez, tercera vez, nos pide Ageo meditar, o le pide Ageo al pueblo meditar. Y antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Fíjate, incluso antes de empezar, ya tenéis que hacer esa transformación y esa reflexión. O sea, sí hay que reconstruir el templo, pero examínate a ti mismo primero, ¿no? ¿En qué condición estás? Porque a lo mejor tendrás que hacer algo antes de ponerte a trabajar, ¿no? Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 días, de 20 efas, perdón, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Bueno, la medida de las efas, que lo tuve que buscar, pues medida de trigo, ¿no? O sea, hay escasez, cuando se va a buscar la expectativa que teníamos de lo que se había producido es notablemente inferior, ¿no? Estamos aquí como al borde de la hambruna, sobreviviendo, pero yo arreglando mi casa, ¿no? Estoy ahí poniendo mi casa perfecta y encerrado en ella porque mejor no salgo fuera. Y dice todavía más, ¿no? Dice, os herí, y aquí ya se ve la autoría del Señor en todas estas cosas, dice, os herí con viento solano, ¿no? Un viento seco, terrible para las cosechas, para todo, con tizoncillo, un hongo ahí que afecta al trigo, ¿no? Y aún con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí. O sea, os hice que os fuese todo mal y no hicisteis caso a ninguna de las señales. Y lo vuelve a decir otra vez, la cuarta ya, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Ya van 5. Y dice el día 24 del 9º mes, pero nos podría valer para nosotros. ¿Y si meditamos y tomamos nota, pues no sé, del 5 de marzo del 2023?
Por eso he comentado lo de las fechas, ¿no? O sea, cómo andan nuestros caminos, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Estamos dedicando a Dios el tiempo que se merece? ¿Te ves asediado porque tu agenda es un auténtico infierno y darle lugar al Señor está complicado, ¿no? Pues hablemos un poco del templo, ¿no? No voy a leer lo último, pero básicamente, pues una vez que Zorobabel, pues él acepta el llamado, ¿no? Y acepta la reprimenda también, ¿no? Y el pueblo es consciente de que debe reconstruir el templo, ¿no? Pues ahí, pues Dios hace una promesa y la promesa que le hace es que él va a ser un instrumento en sus manos, ¿no? O sea, sabemos que el Señor de algo inmundo, de algo malo, Él puede hacer algo muy bueno, ¿no? En sus manos, ¿no? Dice que le va a convertir como en anillo de sellar, dice al final del libro de Ageo, ¿no? Pues si pudiésemos sacar algunas enseñanzas de esto, ¿no? Lo primero es que el Ageo habla del templo, pero no habla del templo. O sea, si nosotros vamos a que el templo es el centro de todo, estaríamos equivocados. Porque si es el templo, pues a lo mejor los católicos lo están haciendo mejor que nosotros. Mira qué templos, ¿no? Pues entonces lo que Ageo decía que había que hacer, ¿no? Pues quizá no será el templo, ¿no? ¿Por qué un templo? ¿Para qué hace falta un templo? Para sacarte de tu casa y dedicarle un tiempo y un espacio al Señor en comunión con otros. Para eso hace falta un templo, pero puede ser un templo, puede ser una nave industrial, puede ser una sesión de Zoom, pero hace falta un lugar, un momento, un lugar, ¿no? Un espacio, ¿no? Y el pueblo de Israel no estaban, claro, se habían encerrado en sus casas y no habían entendido que eso era lo que necesitaban. El templo Dios no lo necesita. El templo no es una necesidad del Señor, es una necesidad del propio pueblo. Por eso nos va mal. Por eso todo lo que hacemos nos sale mal. Porque no tenemos comunión con el Señor, porque no le dedicamos tiempo, porque cuando el Señor nos manda algo no lo hacemos. Es la vida espiritual que requiere un espacio y un lugar. Eso es realmente el templo, ¿no? Ahora, cuando vemos que las cosas nos van mal, como vemos que aquí la mano del Señor está detrás, ¿no? Y él, pues causa plagas, retiene el agua, la prosperidad se ha venido abajo del pueblo. No cometamos el error, ¿no? De pensar en una especie de evangelio de la prosperidad, ¿no? Es decir, uy, si las cosas van mal, es que lo hacemos muy mal, y si tenemos la cuenta corriente llena y todo va bien, pues entonces es que con el Señor lo estamos haciendo estupendamente, ¿no? Y habrá quien en muchos lugares del mundo tendrán el templo maravilloso, ¿no? Además con una gran prosperidad que permita mantenerlo, ¿no? Pero independientemente de que si las cosas van mal es porque es una señal de que estás haciendo las cosas mal, que es posible, y a lo mejor pues estás siendo probado, pues como era Job, como en el caso de Job, ¿no? O sea, Job estaba siendo probado y él en realidad lo estaba poniendo el Señor como ejemplo de un hombre que resiste ante la adversidad, ¿no? Y que era fiel en todo momento, ¿no? Entonces, no siempre cuando te va mal es que hace las cosas mal con el Señor. Pero hay una cosa que está clara. Cuando las cosas van mal es porque es el momento de reflexión y de meditación. Eso seguro. O sea, cuando las cosas van mal, lo que está claro es que hay que agarrarse al Señor sí o sí. Y eso no
Luego ya podremos filosofar o pensar acerca de las causas de por qué nos va mal, pero ahí es donde le podemos pedir al Señor dirección, ¿no? Porque tenemos ya 5 exhortaciones de meditar en vuestros caminos, lo podríamos repetir: medita en tu corazón, medita en vuestros caminos, medita en tu corazón. No lo has hecho ya, te lo digo otra vez: medita en tu corazón. Y si es a partir del 5 de marzo del 2023, pues... Y para meditar, y lo sé por experiencia, porque hay momentos en los que me siento muy agobiado con mi agenda, para meditar hace falta parar lo que estás haciendo. Lo siento. O sea, si tú quieres meditar, pues vas a tener que encontrar un tiempo para hacerlo. Porque meditar deprisa no se hace. Eso seguro, ¿eh? Meditar significa parar, y muchas veces, pues ya que paramos, pues lo hacemos con el Señor y no nosotros solos, ¿no? Pero también tenemos, aparte de las palabras duras, pues tenemos también promesa de bendición. Porque el Señor promete que Él sí que va a poner su voluntad una vez estamos encarrilados en su voluntad, en lo que Él quiere, ¿no? Y que nos está acompañando, y que sus promesas pues no es una promesa que te hizo y que se quedó en el pasado. Las promesas del Señor son eternas, no tienen duración y se quedan ahí. Todas tienen una proyección hasta la eternidad. Entonces, una promesa que el Señor hizo a alguien en el pasado, ¿no?, tiene efectos eternos, ¿no? Y además la bendición de tener ese templo ahí, ¿qué es? Es prosperidad material, sí, pero prosperidad espiritual también. Hay prosperidad espiritual que es la mejor que puedes tener. Porque no hace falta que yo lo diga, hasta los que no son cristianos lo saben, que la prosperidad no te hace feliz, que la prosperidad no le da sentido a tu vida. Yo me acuerdo mucho de Cristina Onassis, una de las, bueno, quizá la mujer más rica de su época, y que no fue feliz, parece que ni un solo día de su vida. Y la prosperidad no es el signo de que espiritualmente estés bien ni que con el Señor las cosas van bien. Pero seguro que si estás espiritualmente bien, incluso cuando te van mal, ves las cosas de otra forma. Lo que nos ha pasado con el templo a nosotros, que además le pasa mucho, sobre todo en el mundo no cristiano, ¿no?, es que hemos hecho como aplicar la metonimia a iglesia, ¿no? Iglesia somos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que suele entender el mundo por iglesia muchas veces, ¿no?, cuando hablas con la gente, ¿no? Pues, iglesia es el edificio, ¿no? Se aplica una metonimia ahí que ha hecho fortuna, y ahora la iglesia es el edificio, ¿no? Y si tú preguntas por la iglesia del pueblo, pues te van a enseñar un campanario viejo donde no se reúne nadie, ¿no? Y nos podríamos reír un poco y decir, bueno, es que iglesia somos nosotros, ¿no? Eso es un edificio vacío, pero eso no es una iglesia, eso es un templo, bueno, ¿no? Pero templo aquí representa iglesia. Templo es la necesidad del pueblo, es congregarse y dedicar tiempo al Señor. Bueno, ¿qué pasó al final, no? Pues Zorobabel escuchó la voz de Dios. Y pues en Esdras 6:14, pues tenemos ya como un poco el final de esta aventura, ¿no?, del templo, ¿no? Dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, porque Zacarías también estuvo exhortando para el templo, igual que Nehemías para reconstruir los muros, ¿no? Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. Y esto es lo milagroso, ¿no? Y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. O sea, hasta 3 generaciones de gobernantes apoyaron la voluntad de Dios, paganos, y sin embargo, Dios les tocó su corazón y les hizo que cumplieran su voluntad. Y esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar,
que era el 6º año del reinado del rey Darío, ¿no? Bueno, el mes de Adar sería algo así como entre febrero y marzo, ¿no? Mira dónde estamos, ¿no? Pues si ya se ha cumplido la voluntad del Señor y finalmente el templo ha sido reconstruido y la finalidad que Dios tenía para nosotros se ha cumplido, pues fíjate, han acabado en invierno, ¿no? Estamos justo a tiempo para recoger una buena cosecha de un tiempo a esta parte, ¿no? Pues pensemos, ¿no? en meditar, ¿no? En escudriñar nuestros caminos, meditar en nuestro corazón, en preguntarnos si que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque ya sabemos en qué situación estamos y no lo estamos haciendo. Pensemos si en la obra o los frutos de nuestras manos pues son acorde a una situación en la que estamos o no. Eso el Señor nos lo revelará si estamos en comunión con Él. Y la gloria o la gloria del Señor o las promesas del Señor o las cosas que el Señor tiene para el futuro, ya lo podemos saber o adelantar, ya es mucho mejor y mucho mayor y mucho más glorioso de lo que nunca podamos imaginar jamás. O sea, si miramos al pasado y nos admiramos por todo lo que Dios ha hecho, pues eso va a ser nada en comparación con lo que viene. Así que ningún tiempo pasado fue mejor. Está muy bien admirar a los patriarcas, está muy bien admirar a personas del pasado, pero el Señor puede hacer cosas mucho mejores y puede utilizarte a ti y a cualquiera de nosotros para algo grande, o ser el eslabón para algo grande. Bueno, pues que el Señor nos ayude a entender su palabra, a interiorizarla en nosotros y sobre todo en aplicarla, ¿no? Porque si no,